todos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto ya recibirlos en este ya martes, ¿no? No, es miércoles, hoy es miércoles. Me da mucho gusto recibirlos en este miércoles 13 de mayo de 2020. Un saludo muy especial a Michelle Berdichevsky. Y francamente hoy tengo un invitado como pocos, un extraordinario mexicano de estos que han revolucionado a fondo todo lo que han hecho. Además tengo no lo conozco mucho, pero conozco mucho de su trabajo porque compartimos amigos en común y ahora lo hablaré con él. Pero bueno, él tiene una carrera académica extraordinaria en la Universidad Nacional, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de aquí de este país. Y bueno, ha sido subsecretario, terminó en la administración anterior trabajando con José Antonio Meade, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que además fue candidato a la presidencia, por supuesto, como subsecretario para América del Norte. Es un erudito, es una mente brillante, yo lo escucho y bueno, habla de todo, habla de innovación, habla también de economía, habla de la globalización y qué va a pasar en el mundo. Y me parece un hombre al que tenemos que escuchar, es Sergio. Bueno, además les voy a decir una cosa. Eh, Siempre tuve ganas de hablar con él y como que se me está cumpliendo un sueño porque lo admiro mucho y ahora vamos a presentárselo a todos ustedes. Él es Sergio Alcocer y esta vez voy a permanecer un poco más callado porque lo quiero escuchar. Quiero que todos lo escuchen. Es un hombre a quien hay que aprenderle y quien tiene muy claro el contexto de lo que va a pasar en nuestro país. Vamos a escucharlo y bueno, sus preguntas como siempre aquí abajo hay un icono con el signo de interrogación para que nos pregunten y podamos charlar con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Bernardo, muy buenas tardes. Gusto saludarte. Igualmente, nos conocemos ya. Bueno, Vanessa Rubio me ha hablado maravillas de ti, Pepe Mid, en fin, eres todo una celebridad. Me da gusto saludarte. Al contrario, ¿Me mira, la escuchas ventaja de tener bien? buenos amigos es que hablan bien de uno. Sí, te escucho perfecto. Pero te decía que la ventaja de tener buenos amigos es que los amigos hablan bien de uno. Entonces, bueno, pues esa es la cosa. No, bueno, verdaderamente te respeto mucho y creo que tienes una carrera extraordinaria. Sergio, ¿cómo empezar? ¿Qué preguntarle a alguien como tú? ¿De qué temas podemos hablar en una hora? Pues hay una infinidad de ellos. Pero a mí me interesa mucho preguntarte y sobre todo destinar esta hora de tu tiempo, que es muy valioso, porque seguramente habrá otras charlas que podríamos tener también contigo más adelante. Pero hoy la charla va sobre la situación que vivimos ante el COVID, cómo se está viviendo el panorama internacional, cómo se está viviendo en otros países. Tú tienes una experiencia extraordinaria en Estados Unidos, lo que sucedió, bueno, con la campaña de Trump, lo que viene para la nueva elección, porque estamos a punto de saber qué va a pasar en Estados Unidos y con ello en el mundo, ¿no? En el norte de América, que pues probablemente se convierta en la zona más volteada a ver, como ya lo ha sido muchos años, que es Estados Unidos. Y me interesa mucho hablar contigo de esto porque creo que México es un referente para todo lo que está pasando ante la pandemia y los próximos días son clave, ¿no? ¿En dónde estamos parados hoy, Sergio? Pues mira, yo creo que es una pregunta verdaderamente compleja porque pues no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que sí podemos afirmar es que el mañana ya es muy distinto del ayer o del anteayer y Claro. los cambios seguramente algunos serán permanentes, algunos otros serán transitorios, algunos serán cambios en la manera en que trabajamos, en la manera en que nos relacionamos con nuestra propia familia. En fin, habrá cambios en el ámbito educativo, en el ámbito comercial, pero lo que sí podríamos señalar es que es un cambio que, o más bien es un momento de aceleración de cambios que ya se venían dando y que en muchas ocasiones estos cambios se ven con un incremento de su velocidad en su aplicación muy sobresaliente. Yo quizá uno de los ejemplos más interesantes es el tema de la educación, precisamente en donde la educación en línea pues era una educación o era una modalidad que se estaba, pues, digamos, ya desde hace muchos años cultivando cada vez con mayor interés por parte de las grandes universidades, particularmente las inglesas y las estadounidenses. Y hemos visto ahora que una gran cantidad de países se han sumado a una ola, no solamente en el ámbito universitario, sino también incluso en la formación a nivel de educación primaria, en incorporar a la educación en línea como una opción verdaderamente factible. También esto nos ha llamado la atención el hecho de que algunos países, caso de México,
pues marca una diferencia en la educación en línea sobre la posibilidad de acceder a este tipo de recursos. Y en muchos de estos casos, en muchos de estos países, pues la educación en línea se convertiría en una especie divergente o en una posibilidad de que cada vez más se abra una brecha entre quienes tienen más posibilidades de los que tienen menos posibilidades. Pero este ejemplo de la educación en línea pues es uno más de los ejemplos que esta pandemia nos ha llevado a acelerar. Frente a México, tú haces una pregunta muy interesante sobre cuál es el papel de México o cómo enfrentará México el futuro. Yo diría que a nivel internacional, como ha sucedido y de alguna manera Charles Darwin lo mencionó en su tratado sobre la evolución de las especies, pues aquel país que logre ser flexible, que logre adaptarse más rápidamente a los cambios que estamos viviendo, va a ser el país que va a sacarle mayor provecho a esta situación. Si yo tuviera que sintetizar al futuro de la humanidad frente a COVID-19 en una sola palabra, yo te diría que es oportunidad. O sea, es la gran oportunidad para que algunos que la aprovechen puedan resolver muchos de los problemas que por años han tenido. El caso mexicano no es la excepción. Creo que México tiene la oportunidad, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, de tomar cadenas de valor, de tomar espacios que actualmente ha venido ocupando China. Y hemos visto que Estados Unidos tiene una posición muy dominante contra los chinos, que se va además a radicalizar de aquí a la elección de noviembre de este año, por razones obviamente político-electorales del presidente Trump. Y esto, bueno, pues nos lleva a que hay una oportunidad para aprovechar de jalar cadenas productivas, algunos espacios, para fortalecer a México frente al comercio de la región de América del Norte. Y aquí hay una posibilidad, también una oportunidad, que México no debe pasar en ciegas, que es el hecho de que se convierta verdaderamente en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Actualmente cambia un poco con México, con China y con nosotros. Tenemos que apuntalar este hecho. Sigue siendo la economía más grande del mundo y lo seguirá siendo por varios años. Obviamente los chinos están pisándole los talones. El punto está en que la región como tal, pues tenemos que convertirla en la región más dinámica, más próspera del mundo. Y ahí hay, como insisto, una oportunidad para México. Y como esa, pues podríamos hablar de muchas otras oportunidades que debe, yo diría, de catalizar nuestro país a raíz de lo de COVID-19. El tema de ser un líder a nivel internacional, si es que nos atrevemos a hacerlo, a raíz de esta globalización malentendida, de un capitalismo depredador, de un capitalismo que afecta a los más pobres, que profundiza las desigualdades, que afecta al medio ambiente, que no toma en serio el cambio climático. Bueno, pues si realmente queremos ser un país de vanguardia, pues tenemos la oportunidad de nuevo de encabezar una cruzada a nivel internacional con un nuevo dimensionamiento de las instancias a nivel multilateral sobre lo que debe de ser una nueva globalización. Difícilmente vamos a acabar o a limitarnos a la globalización por el hecho de que estamos conectados, como este medio en el que estamos ahorita hablando tú y yo con nuestros amigos, en donde pues, estamos hablando en tiempo real y nos pueden estar escuchando en este momento en cualquier latitud y longitud del mundo, ¿no? Entonces, esa interconexión no la vamos a poder eliminar, ni mucho menos. Es parte de esta realidad en la que estamos viviendo. Entonces, más que tratar de renunciar a la globalización, es cómo podemos convertirla a la globalización, cómo podemos hacerla una oportunidad que nos permita reponer y pues tratar de disminuir todas estas desigualdades en las que hemos vivido por muchos años en nuestros países. Oye, perdón que te interrumpa, mi querido Sergio, pero justo hablando de la globalización se replanteará. Supongo que habrá nuevas dotes de globalización, que entenderemos el mundo global de forma distinta, y más en un país como México, donde pues la globalización creo que ha estado mal llevada a las bases de la pirámide, ¿no? No sé ahí cómo la gente pueda escuchar, cómo será esta nueva globalización. Mira, yo aspiraría, al menos yo te diría cuál sería mi aspiración sobre la nueva realización. Por supuesto, no sabemos qué es lo que va a suceder, en donde subyace y la posibilidad de colaborar entre nosotros.
Creo que una de las grandes lecciones de COVID-19 es que finalmente el mundo es sumamente vulnerable, sumamente frágil ante una amenaza como la que estamos viviendo de un virus desconocido, más allá de que se ha sido no modificado en un laboratorio, en fin, ese tipo de cosas. El punto es un tema que no lo va a resolver únicamente China solo, o la India, o Estados Unidos, o cualquier otro país. Tenemos que trabajar conjuntamente. Si este postulado es cierto, pues efectivamente tenemos dentro de los instrumentos que la humanidad se ha construido, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas, una oportunidad para replantear el orden internacional, pero bajo los principios de una solidaridad y colaboración que nos permita atender las ingentes necesidades a nivel mundial. Tenemos problemas de hambruna severísimas en Claro. África, tenemos problemas de sequías, no nada más en África, en México, en el norte de México tenemos problemas muy serios, tenemos problemas de pobreza extrema en nuestro país y en otros países. Son temas que tenemos que resolver de una manera colectiva, porque de una manera podemos sintetizar muchos de estos problemas en una gran desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel mundial. No se trata de pedirles a los ricos que le den a los pobres, No, sino, claro. como debe de ser, que den oportunidades para que los países menos desarrollados tengan esa factibilidad de salir adelante. Eso es lo que a mí me gustaría que ocurriera. Mucho va a depender de los grandes liderazgos políticos. Si tú me dices, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con China? Bueno, yo creo que China, Claro, claro, el claro, presidente Xi China, ¿cuál es el Jinping, papel, no? que es un tipo pragmático, inteligente, él ha entendido que el papel de China puede ser el gran líder del multilateralismo, de ser un país aislado, un país reduccionista, en donde tiene una fama de no respeto a los derechos humanos, pues ahora se presenta como el país afable, el país que ayudó a resolver el problema de no, eso es China. Y bueno, pues él quiere ser un político extranjero. Rusia. Bueno, pues Vladimir Putin, naturalmente, que también quiere despertar la vieja Unión Soviética o este glamour que tenía la Unión Soviética a nivel internacional, convertir al mundo en una multipolaridad y no únicamente en un país o en otro, China y Estados Unidos. Y bueno, pues él también tratará de jugar este gran rol del multilateralismo, quizá no en un sentido tan constructivo como puede ser China, pero al mismo tiempo tratará de tener una huella en las discusiones. Por supuesto, Estados Unidos es el otro gran jugador. Actualmente la política del presidente Trump es muy clara, es absolutamente nacionalista, reduccionista, no le Claro. interesa tener un papel ni ser el líder como lo fue a nivel mundial por muchísimos años. Sin embargo, si pierde la elección en noviembre, veríamos un giro, no necesariamente de 180 grados, pero sí un giro que puede ser importante con la llegada de Biden. Hasta dónde el electorado estadounidense está dispuesto de nuevo a que se inviertan sus dólares en el mantenimiento de misiones de la paz en otras partes del mundo, el fortalecimiento de la UNESCO, de la FAO y de Naciones Unidas, pues estaría por verse. Pero bueno, sí se esperaría que hubiese una mayor apertura de los Estados Unidos. Y en ese entramado, pues la pregunta es qué jugamos nosotros. No somos un país pequeño, ni mucho menos, no nada más en términos geográficos, somos una economía importante, entre seguramente las 13 o las 14 más grandes del mundo. Es un país muy respetado a nivel internacional. Lo Correcto. vimos con la negociación del petróleo, como sí le tomaban la opinión a México, más allá de cómo haya sido la opinión, pero digamos, sí nos toman en cuenta. Y bueno, pues tenemos que hacer valer la importancia que tiene México a nivel internacional. Y bueno, pues todo esto, finalmente la interrogante es, favor del mundo en general, no únicamente de nuestro país. Hay quien
dice que la mejor política exterior es la política interior. Yo creo que no. Yo creo que la mejor política exterior es la que es consistente con las ambiciones del país. Si un país tiene ambiciones chiquitas, pues va a tener una Uf, política bueno. exterior chiquita. Si es un país ambicioso, en muchos sentidos, negativos o positivos, pues tendrá una política exterior ambiciosa en sentido negativo o positivo, pero finalmente será consistente con sus ambiciones. No, no sé si nos desarmas un poco diciendo esto, porque la verdad es que la expectativa de lo que probablemente los jóvenes, los empresarios tenemos de México, pues era como dices tú, ¿no? Un cuerno de oro, un gran espacio para hacer cosas, un gran país para poder generar proyectos y que ahora, pues no sé, la política interior, qué proyecciones tenga. Pero yo justo tocaste un tema importante que es el petróleo, ¿no? Y a pesar de que no somos uno de los top 10 países de petróleo, la posición que tenemos como petroleros es importante. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, ¿cuál es el pronóstico, no? Pues mira, los pronósticos de los expertos en el tema petrolero están apostándole a que con las nuevas actividades, llamémosles normales o posnormales, en las que vamos a vivir ya a partir de los próximos semanas a nivel mundial, pues se va a recuperar la demanda de productos petrolíferos, lo cual hará que se incremente el precio del petróleo y hará también que se normalice este desequilibrio que pues hubo un desequilibrio en el precio, por otro lado también hubo un desequilibrio porque no se tenía capacidad, no se tiene capacidad de almacenamiento para guardar tal cantidad de petróleo que es sobre explotado. Entonces, esa baja que se hizo, pues fue para regular las dos cosas, tanto el tema de los precios como el tema de la capacidad de almacenamiento. Hasta dónde o cuánto tiempo tardaremos en recuperar esta normalidad de consumo de petróleo, pues dependerá de las diferentes economías que tan rápidamente se adapten, volviendo al tema de la adaptación. Esto creo que hará que el precio del petróleo suba y podamos tener una mayor cantidad de ingresos del petróleo en el caso mexicano. Pero no hay que engañarnos. En el caso de la economía Claro, mexicana, claro. dejó de ¿Y cuál es estar la realidad? petrolizada desde hace mucho tiempo. O sea, realmente la base de la economía mexicana es la manufactura. Y de donde creo que México le tiene que apostar es que esa manufactura, muy frecuentemente a base de maquilas, se convierta en una manufactura avanzada en donde emprendedores como los que tú mencionas tienen una enorme cabida, porque estamos hablando del desarrollo de nuevos materiales, del uso de nuevos materiales, de la incorporación de estos nuevos materiales en cadenas productivas cada vez más eficientes y en las cuales México puede ser más competitivo, quizá sí frente a Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo frente a China. Y es ahí donde hay un gran espacio para que se pueda dar la incorporación del emprendimiento, de la creatividad de los mexicanos para poder desarrollar económicamente el país. Yo no diría que el panorama es negro, yo que habrá nubarrones de todos colores, pero creo que ahí hay una oportunidad y creo que esa es la riqueza del Tratado de Libre Comercio, más allá de sus detalles de implantación y demás, es que te abre o te da certeza y te abre oportunidades para que puedas participar incorporándote en cadenas de valor de este tipo, que son además cadenas muy profesionales entre los Estados Unidos, Canadá y México. De acuerdo a estos datos, y me encanta que seas realista, porque la verdad es que la gente creo que especula más de lo que se puede hacer con el petróleo cuando desde hace años, pues ya el tema de petróleo, pues ya no es un ingreso como lo ven muchos mexicanos, ¿no? O sea, el debate de pronto de mesa en mesa o acá en la parte más, pues más yo como digo, ¿no? Donde yo me muevo, que somos los jóvenes, los emprendedores, los empresarios, de pronto hay un desconocimiento de la realidad del petróleo, pero sí hay una realidad muy clara en el desempleo, mi querido Sergio. Y creo que los países hoy en día, Europa, por supuesto, bueno, cada país de Europa tiene otras razones, ¿no? Pero hablando de la Unión Europea después del Brexit, porque al salir Inglaterra de la Unión Europea, todo el tema del Brexit ya les golpea, ¿no? Y les da un golpe muy fuerte. Y de pronto tienes otras economías que también les sucede situaciones similares. Canadá, por ejemplo, ¿no? En México el desempleo a mí me preocupa mucho y me agobia demasiado los millones de desempleados que van a salir Sí, después de esto. sí. ¿Cuál es ahí lo que podemos aprender de ti?
Yo creo que como los expertos en economía mencionan, aunque no necesariamente todo el mundo esté de acuerdo, es que la mejor política social es una buena política de empleo. O sea, en la medida en que tú puedas tener una mayor cantidad de tu población empleada, por supuesto con remuneraciones adecuadas, no necesariamente comparables con otros países como Alemania, simplemente somos economías distintas, pero sí adecuadas para nuestra propia realidad. Con eso iremos poco a poco luchando contra la pobreza extrema primero, las pobrezas y las desigualdades que además son en muchos sentidos, pero no lo vamos a resolver únicamente a base de programas sociales que no necesariamente se fundan en la generación de riqueza en un país. Lo más importante para que un país pueda avanzar es la generación de riqueza que se distribuye así adecuadamente y que en esa generación de riqueza pues participemos todos. Finalmente, la definición de pobreza yo diría que es la incapacidad de poder participar. O sea, eres pobre porque no puedes participar en el desarrollo de tu comunidad, si es una pobreza, llamémosle comunitaria, o no puedes desarrollarte económicamente, pues es una pobreza económica, o si no puedes educarte y autodignificarte, pues es una pobreza cultural, una pobreza efectivamente mental. Entonces, estamos hablando de que en este concurso de los diferentes tipos de pobrezas y desigualdades, es en la medida que tengamos oportunidades, que les demos empleo a la gente, que vamos a poder remontar las deficiencias. Se habla de 1,5 millones de desempleados a raíz de esta epidemia. Bueno, no sabemos finalmente cuántos van. Los números hasta ahorita van efectivamente, tristemente, apuntando en esa dirección. Y de nuevo, pues que hay una oportunidad para que México invierta en su propio capital humano y genere empleos de todo tipo, ¿sí? Sobre todo pensando que la mejor política social es la política laboral, es la política de generar empleos. Y bueno, pues lo que están haciendo los países de otras partes del mundo, los americanos, señaladamente los europeos, pues es desarrollar programas no de salvamento de empresas, no de apoyo a empresas, sino de programas para evitar la pérdida de empleos, que por supuesto se tienen que canalizar a través de las empresas, pero bajo un esquema adecuadamente vigilado de los empresarios, pues no se trata de que los empresarios embolsen ese préstamo y se vayan de vacaciones. O sea, el punto es que esos préstamos o esos apoyos claramente tengan una transparencia, una certeza de que se están utilizando a favor de los empleos. Híjole, de verdad que es una situación que me preocupa mucho porque también creo que de ahí deriva entonces un tema de fuga de talentos, ¿no? Y la fuga de talentos es como yo siempre he peleado porque nuestro talento mexicano, por ejemplo, en la cultura y en las artes, que es donde nosotros desarrollamos el tema en Most Wanted, en esta empresa, pues la verdad es que creo que vendrá no solamente un tema de porcentaje de desempleo, sino también de fuga de talentos. Y aquí hay mucha gente joven que nos escribe en Facebook que nos pregunta, ¿y qué va a pasar con nosotros, ¿no? Con las pymes, con estos talentos que pues de pronto no sabemos ni qué onda, Sergio. Pues mira, yo que más quisiera que poder discutir contigo la serie de programas que se han implantado alrededor del fortalecimiento de las pymes. Creo que Sí. un poco la visión del actual gobierno pues no va en esa dirección. Ciertamente la visión del actual gobierno es una visión muy de los años 70, de un nacionalismo revolucionario en donde lo que caracterizaba la economía pues, era un control de la economía del Estado, en donde el Estado tenía pues un rol preponderante en la economía, el sector privado resolvía algunos temas que no le eran de interés al propio gobierno y no tiene una visión como la tienen nuestros socios comerciales, señaladamente Estados Unidos y Canadá, en donde pues, el sector privado y sobre todo las pymes son quienes mueven a estos países. O sea, los Por eso te grandes lo digo. países no son, no, sí, sí es importante la presencia de General Motors y de la Ford y de la Boeing, por supuesto, pero en realidad, otra vez, la generación de empleo se da en las pequeñas empresas y de manera agregada, pues todas estas empresas finalmente contribuyen a la gran economía que son los países europeos o Estados Unidos y Canadá. Pues yo espero que con los recursos que tiene a su disposición el gobierno en su momento mexicano, pues pueda apoyar a las pymes y que sabiendo que están sufriendo ahora, pues puedan pasar por este trance tan amargo, pero
pues ahí sí, pues es desear que la evidencia y que la realidad obligue a una toma de decisiones distintas. No, de acuerdo, y francamente que pues hay tantas que se disuelven y que no saben si dar el siguiente paso, si volver a impulsarse, si creer, si pedir un crédito, por ejemplo, porque las instituciones, y ahí le doy un gran, no sé qué opines, a lo mejor tú tendrás otra opinión, pero yo creo que el gran movimiento de don Luis Niño de Rivera, antes de que se derribara todo el tema o sea, imagínate la crisis, cómo hubiera sido si los bancos hubieran agregado esos intereses a los créditos, no sé si nos hubiera ido peor que en el 94, creo que ahí jugó bien la banca, ¿no? Jugó bien la banca y además el que ha jugado muy bien también es el Banco de México. Al disponer de recursos para que los bancos tengan suficiente solvencia, lo cual le permita pues, responder a las necesidades de quienes hagan uso de créditos o tengan que recurrir finalmente a los bancos. Pero bueno, pues finalmente eso resuelve parcialmente el tema, pero el tema de fondo es cómo logras mantener a flote un conjunto de empresas, sobre todo por el empleo que éstas están generando. Creo que es una buena noticia el hecho de que pues tanto la industria de la construcción como la industria minera se desclasifican como industrias no esenciales y ahora sí se les clasifica como esenciales y bueno, pues esto permite que puedan regresar a trabajar. No tanto la industria Bueno, minera en términos de número de empleos, pero sí la industria de la construcción. O sea, la industria de la construcción sí genera varios millones de empleos y muchos de ellos, pues nuestros amigos albañiles, pues viven al día y si dejan de ganar pues, literalmente su semana, pues no tienen otra capacidad de ahorro. Entonces ahí estás hablando de decenas, centenares de miles de personas que pues, son centenares de miles de familias que estarían en una o que están en una situación muy vulnerable. Creo que el hecho por de que abran la supuesto. industria de la construcción ayudará y aliviará mucho este tema y esperemos que pues, de alguna manera elimine el que muchas empresas constructoras pequeñitas pues estaban pensando cerrar la cortina literalmente. No, y de verdad es un tema, ¿eh? Porque tú lo estás hablando todavía con, sí, claro, los albañiles y toda la gente que vive de la construcción, pero además sí creo que va a haber una muy, muy, muy terrible crisis para los constructores y desarrolladores en este país. Creo que hay demasiado, y no lo sé, ¿eh? Porque a lo mejor sí y no, porque habrá tanta oferta que no sé cómo va a estar la demanda. No sé, por ejemplo, en el tema inmobiliario, pero referente a oficinas, ¿qué va a suceder? Ahí me imagino que habrá todo un cambio a lo que estamos acostumbrados hasta en el precio de un metro cuadrado en la Ciudad de México, ¿no? Y en todo el resto de la República. Bueno, yo creo que tocamos un tema muy interesante que a tener un impacto muy y que habrá que prestarle mucha atención al diseño de las ciudades y cómo operan las ciudades. Porque si efectivamente el home office se vuelve algo mucho más prevalente, algo que ya se nos hace costumbre por haberlo hecho ahora, y punto que no sea del 100%, pero pues que vayas a tu oficina 2 veces a la semana, pues eso va a impactar de manera muy importante efectivamente los edificios que se destinan para oficinas e incluso también la propia organización de las ciudades. A ver, será interesante ver, por ejemplo, desarrollos de quienes trabajan desde la casa, de cómo se controla el trabajo que haces en la casa. Porque pues, hasta ahorita como que de buena fe y parte de la base de que está haciendo uno lo que tiene que hacer para su patrón, digamos, ¿no? Está cumpliendo. Pero ya hacerlo de
Creo que ya estamos de nuevo. Sí, no sé, algo pasó con el Wi-Fi, una disculpa, sí. No, no, yo a mi casa también yo creo que. Bueno, comentaba que digo, será muy interesante ver la evolución que tiene el trabajo de home office en cuanto a que pues tú le vas a trabajar a un cliente o de una cartera de clientes y pues naturalmente el dueño de la empresa va a estar interesado en cerciorarse de que le estás trabajando a esa cartera de clientes, de cuánto tiempo le estás dedicando a esa cartera de clientes para poderle cobrar a ese cliente, ¿no? Pensando Sobre todo así cuando ya nos dimos cuenta que se puede trabajar muy bien desde casa y que probablemente la crisis de la industria de oficinas pues vendrá muy en serio, ¿no? sin duda. Y por otro lado, va a tener consecuencias, por ejemplo, en los consumos de energía eléctrica o de otro tipo de combustibles. Ahora vas a terminar Sí. pagando tú la energía eléctrica trabajando desde tu casa, lo cual pues, te vas a ahorrar en ciertas cosas al no trabajar en tu oficina, seguramente vas a comer en tu casa y eso pues, seguramente va a salir más barato que comer en un restaurante, pero al mismo tiempo pues, vas a tener que pagar la energía eléctrica del consumo pues, de la computadora, la impresora o lo que sea, ¿no? Va a tener un impacto en todas estas zonas que viven gracias a las oficinas, en donde a la hora de la comida, pues esas pequeñas fonditas y demás, pues viven de que los empleados salen a comer. Y si eso se reduce de una manera dramática, pues también se va a alterar el equilibrio económico de estas zonas. Entonces, podemos llegar a un rediseño incluso de la ciudad. Antes de que ocurriera el COVID-19, leía una nota de la propuesta que hacía o que hace la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, sobre el propio diseño de París. Y ella hablaba de que París debe de ser una ciudad de 15 minutos, en donde a 15 minutos caminando Sí. puedas tú moverte y te puedas encontrar pues, todo lo que necesitas, tu escuela, la tiendita, la tintorería, qué sé yo, y que te regrese a tu casa, ¿no? O puedas trabajar también a 15 minutos. Pues a lo mejor no estamos lejos de eso, de eso en algunas ciudades o en algunas zonas de las ciudades, en donde vamos a hablar más bien de mini ciudades o micro ciudades conectadas y que cada una de estas pues, podrá tener este tipo de capacidades. La colonia Condesa, por ejemplo. ¿No? En algunos otros espacios de la Ciudad de México no podríamos tenerlos en otras grandes ciudades del país, pero pues, creo que este cambio también nos puede anunciar modificaciones en cómo está estructurada Urbanas. la ciudad. ¿No? Claro, el urbanismo y que realmente se pueda vivir en las ciudades, porque yo como siempre digo, cuando estás de viaje y tienes la oportunidad de ver otras ciudades un poco más urbanas y mejor planeadas arquitectónicamente, pues eso permite que la gente viva en las ciudades, pueda caminar en ellas de forma segura, ¿no? Y además con una movilidad y un transporte incluyente, que sucede que en la Ciudad de México somos tantos y además con tan poca planeación urbana que pues todo esto en el país, la verdad que complica el poder trabajar y vivir cerca de casa y del hogar, ¿no? Y como siempre digo yo, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta y darnos la oportunidad de diversificar lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Tanto en oficina como en negocio, como en lo que cada uno haga. sí, totalmente. Y bueno, es un tema de redundancia. Yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia es que no éramos suficientemente redundantes en la fabricación de los famosos tapabocas o mascarillas que estaban concentradas en China en este caso, o no teníamos suficientes equipos médicos redundantes, camas de terapia intensiva, en fin, qué sé yo. Y bueno, creo que esto nos puede llamar otra vez la atención a cómo lograr que nuestras ciudades sean, por un lado, más resilientes, es decir, que tengan la capacidad de recuperarse más rápidamente de Sí. una situación, desastre o en este caso una epidemia, cómo podemos lograr que sean más redundantes, que sean sustentables, que sean seguras, o sea, todos estos atributos en donde tal vez los vamos a tener que ir construyendo poco a poco en parcialidades o en microentidades dentro de una ciudad y no pensar en la gran ciudad resiliente, segura, que pues, eventualmente se llegará, sino empezar con pedacitos que poco a Sí. poco vayan contaminando favorablemente a los demás y vayamos generando pues, un ambiente cada vez pues, de mayor calidad de vida. ¿No? Por eso siempre le voy a aplaudir a Rafael Moreno Valle, que ya no está entre nosotros, porque la verdad es que dejó de Puebla una gran ciudad hasta en ese concepto urbano y se convirtió en un estado de conocimiento y una ciudad donde la gente podía vivir en ella. Y eso finalmente se retorna en el PIB, o sea, ahí está, ¿no? Es un factor económico, está muy claro cómo afecta, cómo impacta. Y nos preguntaba alguien aquí hace unos minutos que qué porcentaje del PIB es la construcción.
Y aquí yo te dejo contestar, porque realmente creo que la construcción no la vemos, pero arroja una derrama económica importante, Sergio. Es dependiendo, sí, dependiendo de los años, es el segundo o el tercer sector económico del país. Genera del orden del 8% del Producto Interno Bruto. Solamente le ganan las remesas, turismo y nada más. Entonces, digamos, es un sector, pero algo que tiene a diferencia del sector turístico es que genera muchísimo empleo. Ahí O sea, estaba la pregunta, perdón. ciertamente el empleo no es tan bien remunerado por las condiciones culturales, en fin, de la industria, pero sí es una industria muy importante desde esos dos puntos de vista. Pero además es una industria que te echa a andar, que tiene tracción con muchos otros sectores económicos. O sea, cuando tú piensas en construir un edificio, pues no nada más es un tema de albañiles, no es un tema nada más de cemento, sino es un tema de todos los acabados que va a llevar el edificio, que te mueve entonces a la industria siderúrgica, que te mueve Sí. entonces a la minería, y así puede, al transporte. Entonces, finalmente, todas las ramas de las actividades económicas, no todas, pero una buena cantidad, llegan finalmente a la industria de la construcción. Pues que la industria de la construcción siempre en cualquier país es tan importante y bueno, pues en el caso mexicano no es la excepción, ¿no? Sí, sin duda. Sergio, la verdad es que viendo todo lo que está sucediendo en otras ciudades, hoy estaba viendo la prensa española y ya hay manifestaciones de la derecha en contra del gobierno por la forma en la que están tomando este desconfinamiento, ¿no? Las fases de cómo van saliendo. Y aquí no te puedes imaginar las dudas que tengo con los procesos de lo que va a suceder en este gran país lleno de habitantes y lleno, la verdad, de desorden y caos en grandes regiones de México, donde todo esto todavía sigue siendo un mito, donde creemos que el COVID no llegó, nada más es un mito ahí de, pues, de los duendes o Sí, no sí. sé, de los jefes de Estado con E mayúscula, pero que francamente, pues, ¿cuál es la posición del Estado con E mayúscula ante este desconfinamiento en el mundo, Sergio? ¿De quién aprendemos hoy en día? Porque no hay verdad absoluta, nadie sabemos nada realmente, ¿no? No, no hay verdad absoluta, pero fíjate que nuestro país, la verdad, ha sido, bueno, nosotros y otros países, muy beneficiados por el hecho de que los primeros que empezaron con estos, con la epidemia, China, Irán, posteriormente Italia, España, en fin, pues han venido aprendiendo y nosotros debemos de aprender de ellos para no cometer obviamente los errores que ellos han cometido, que los han cometido obviamente en el mejor de los intereses para su población, y parece que en ocasiones no lo hacemos, que yo creo que eso es lo más desesperante. El tema, por ejemplo, de las pruebas. Eh, Todo mundo dice, la Organización Mundial de la Salud, los diferentes países de la OCDE, estaba revisando las estadísticas hace un rato, nosotros más o menos estamos haciendo pruebas del orden de 0.6 veces o 0.6 personas por cada 1,000 habitantes. Islandia, pues, que es un país pues, que cabe, ¿no? Chiquito, que tiene muy poca población, está haciendo 147 pruebas por cada 1,000 habitantes. Chile, que es pues, la tercera economía latinoamericana después de Brasil y la mexicana, pues está haciendo del orden de 12 pruebas. Colombia, que es nuestro socio en la Alianza del Pacífico, una economía más chica que México, con una población muy educada, en fin, 2 punto tantos veces pruebas por cada 1,000, nosotros estamos haciendo 0.6. O sea, Sí, claro. digamos, sí hay ahí un tema No, que no claro. es un tema de orgullo e ideología, No, es no, un no. tema de orden práctico en donde pues, si no mides y no sabes hacia dónde va, o sea, si no tienes idea del presente, imposible que puedas trazar la ruta hacia el futuro. Yo creo que como todo igual, todos estamos preocupados sobre cómo vamos a abrir las actividades y cómo vamos a retomar y vamos a construir una nueva realidad, porque lo que vamos a enfrentarnos en los próximos días es construir una normalidad distinta y la vamos a construir entre todos con nuestras actitudes y nuestras conductas. Pero si nuestras actitudes y conductas van a estar condicionadas al hecho de que no sabemos, no tenemos información, pues todo el mundo va a llegar bocas, escafandra, porque pues, todo el mundo vamos a tener preocupación de que te puedan contagiar. Entonces, hay ahí un tema que es importante, el de contar con datos. Lamentablemente, pues no ha sido necesariamente la posición del gobierno federal. Sí es distinta la posición de varios estados de la República, creo que el más sobresaliente en esto pues, es el estado de Jalisco, que le ha apostado que de una manera mucho más educada, de una manera más ilustrada, a tener pues una mayor cantidad de gente probada y que pues te permita tener idea de la magnitud
de la tasa de la incidencia, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad. Pero bueno, pues de nuevo es parte de esta realidad en la que estamos viviendo actualmente, y que pues a esto debemos de sumarle una condición del mundo actual, que es la incertidumbre. Entonces, además de las propias decisiones que toma un Estado como esto que estamos hablando, pues está también el hecho de la incertidumbre de si se puede presentar o no un segundo pico, si este segundo pico puede ser tan importante como el primero. Ayer mencionaba el zar de la lucha contra el COVID en Estados Unidos, el doctor Fauci, en el Senado, que sí se esperaría, si es que las medidas de confinamiento se vuelven muy ligeras y la gente regresa a trabajar, que pueda haber un segundo pico, no No, tan sin grande duda. como el primero, pero sí un segundo pico. No, Claro, bueno, eso yo ya lo daría por hecho. sí, nada más que en Estados Unidos tienes hospitales y camas y Pues hay todo un debate capacidades. con el healthcare también allí, ¿eh? ¿Con el qué? Con la salud, la seguridad social, ¿no? Sí, Finalmente, claro. pues tampoco lo tienen todos. Bueno, yo creo que uno de los grandes temas que creo que nos hemos topado ahora con el de Estados Unidos es que, pues siendo el país, digamos, líder o modelo del primer mundo, pues nos hemos dado cuenta que tiene un sistema de salud, pues no del tercer mundo, pero pues sí bastante menos Justo. de lo que nosotros, Es que yo ya pondría en primer lugar a Canadá, segundo lugar México y tercero Estados Unidos, porque el tema es que no es incluyente. El sí, tema es que no es incluyente, mi querido Sergio. No importa si son los mejores hospitales del mundo con la eso tiene mejor, razón. ¿sabes? O sea, voy más allá. Tienes toda la razón y sí, efectivamente, yo creo que será tema probablemente de la campaña, ¿eh? De otra vez resucitar el espíritu de Obamacare e ir un poco más allá de tener un sistema de seguridad social pues universal en los Estados Unidos, y con una posición que seguramente Trump va a defender, pues por el contrario, ¿no? De que cada quien tenga lo que pueda pagar, ¿no? Entonces, seguramente va a ser parte del debate en la campaña electoral. Sí, porque si vemos las cifras de España o de Francia o de Italia, que pues sin duda han roto o sea, récord, tendríamos que decir que se podrían ya pues llevar los primeros lugares estos tres países, por lo pronto Italia y España también. La verdad es que lo que gran parte de lo que hace más fácil una crisis como esta es un sistema de salud como el que ellos tienen. Y tú sabes perfectamente que es incluyente como si llegaste en patera desde Marruecos, como si llegaste en un carruaje y en el linaje y tienes 50 casas reales detrás de ti. Eso da igualdad. Y eso es algo que en México se ha intentado, pero yo no sé, o sea, otra vez, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está todo el esfuerzo que se ha hecho? Cada 6 años el cambio de administración, pues de pronto nos hace dudar y debatir entre otra vez, bueno, no se llamaba Seguro Popular, no es que ahora se llame INSABI, pero entonces imagínate cómo le va a llegar eso a toda la gente de México que no podía ni pronunciar MID. O sea, eso es a lo que voy, mi querido amigo, que sí la tenemos complicada, ¿no? Muy complicada. Fíjate, en el tema de la salud, yo tuve oportunidad de meterle un poco el diente hace algunos años, tratar de entender qué es lo que pasaba. Y la verdad es que México iba en buena dirección. El Seguro Popular ciertamente no era la solución idónea, pero sí había permitido Sí, poder financiar al sistema de salud de una manera distinta. Y lo claro. que faltaba ahora era el siguiente paso de la reestructuración del sistema para efectivamente ampliar la cobertura, darle seguridad social y universal a todos, tal que si tú tenías que atenderte y eres derechohabiente del Seguro Social, porque lo tenías que hacer en el hospital del ISSSTE de la esquina, pues ibas al del ISSSTE y había una portabilidad de los servicios en donde no importaba para quién fuera o de quién fueras tú derechohabiente, podías ir a cualquier hospital, incluso un hospital privado, en donde hubiera un acuerdo entre el Seguro Social y el hospital, el que sea, y ese hospital privado, el que sea, con ese acuerdo, pues, si te hacía una cirugía, pues había un Sí. acuerdo de que el monto de pago de la cirugía pues era el tabulador que se había acordado. Es hacia allá, hacia donde íbamos, Así y como bueno, funciona el Teletón, por ejemplo. exacto, Es exacto, extraordinario, ¿no? Ya lo vimos ayer. extraordinario. Bueno, ayer sí la conferencia de prensa matutina fue extraordinaria. Ver a Chovy Landeros allí, bueno, maravilloso. Esas cosas sí se me hace que suman y que nos hacen el legado de unidos somos más fuertes, pero solamente así, ¿no? Solamente así. Y en fin, pero volviendo a tu pregunta de qué vendrá en las próximas semanas, yo creo que algo que tenemos que tener muy claro, yo que tenemos que seguir insistiendo es que estamos en la curva de bajada de contagios. Eso no significa que va a haber
Va a haber menos contagios, Híjole, pero los sigo sin contagios van a creerlo. existir. Qué optimista te veo. Yo es que no lo creo. Es lo que la curva dice, me refiero al gobierno. Efectivamente, puede ser una curva plana, 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 como la de los gringos, que llevan semanas planita, planita, planita y no baja, ¿no? Está empezando a bajar en algunos, ya en algunos estados ya bajó, pero en algunos otros estados llama la atención, por ejemplo, Texas, que además es nuestro vecino y que además tiene una población enorme y demás, ellos están todavía de subida, ¿eh? Ellos todavía ni siquiera llegan a un punto de inflexión para bajar. Y llama la atención cómo el gobernador ya dio instrucciones de abrir el estado, no totalmente, pero algo parecido a lo que se filtró hoy para la Ciudad de México, donde la tercera parte de los restaurantes se pueden ocupar y cosas del estilo. A ver si no tienen un rebrote. Y ese nos debe de preocupar porque tenemos pues, como 1000 millas, 1600 kilómetros de frontera con Texas, ¿no? Y tenemos familias compartidas entre El Paso y Ciudad Juárez, etcétera. Entonces, ese puede ser un foco importante para nuestro país. Sí, y mira, y yo te digo, nosotros, por ejemplo, con la exposición de Van Gogh, que entraban 5,000 personas al día, Sergio, sí, claro que es un punto de contagio muy importante. ¿Y esto a qué va? Yo decidí, yo tomé la decisión de cerrar antes, ¿no? O sea, de cerrar un poco conforme la CEP cerró. La CEP cerró el 23 de marzo, nosotros cerramos el 20 de marzo, dijimos, bueno, hasta aquí, vamos a darle 2 semanas, nunca nos imaginamos que eran casi 3 meses. Y pues cuando tú tienes un modelo financiero y un modelo de negocio a 6 meses, y definitivamente, pues, llega un Black Swan a darte el guamazo, porque no hay otra palabra, y pues bueno, reduces empleos, reduces sueldos, haces todo lo que un empresario, un emprendedor hace, pero sin duda te sigue afectando. Hoy veo este filtrado, este comunicado a las 7 de la mañana que abrí el ojo y dije, bueno, ¿en dónde entro yo? Porque pues no había no habíamos, a ver, no mencionamos ni la palabra museos en ¿No? una ciudad donde los museos hay uno cada esquina. Entonces yo digo, a ver, entonces, ¿dónde estamos? Soy un museo, soy cine, me comparo con el teatro, me voy a pensar que soy un restaurante, ni idea, pero tampoco vi los hoteles. Entonces yo te digo, ¿qué va a pasar? O sea, sí, sí no entiendo, ¿no? Bueno, lo que aclararon posteriormente es que era un borrador, pero aún Ah, como bueno, borrador estaba bastante pobre, tienes oye, toda un la razón. borrador sin hoteles donde vives del turismo y que el 9% del PIB es turismo, pues qué Sí, borrador tan mal hecho. sí, de acuerdo. Y además no solamente, sino que había una categoría que le llaman antros, que yo estoy seguro que no existe. O sea, todo el mundo le llamará así, pero pues serán centros nocturnos, centros de baile, como le quieras llamar. Pero que un documento público oficial se le llame antro, pues no creo que sea lo más correcto de. Pero bueno, en fin, eso es más es un tema de detalle. Pero bueno, No, pues sí. habrá que ver finalmente cómo se No, implanta y qué se implanta. y Estaba para... viendo, ¿vale? Sí, sí, sí. No, 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 perdón. estaba viendo hace rato un borrador que consiguió el Washington Post del documento que están terminando de pulir hasta donde yo entiendo el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, en donde describe las diferentes actividades comerciales, económicas más bien, qué es lo que tienes que hacer. Es un documento de 63 páginas, detallado. Lo que presentaron hoy pues, fueron 3 láminas de PowerPoint, 2 mapas de color, etcétera. Pues no, eso no resuelve el tema. O sea, sí tiene que venir atrás un Claro. manual bien detallado para que si tu hotel o tu museo o tú lo que sea, pues tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer y no hay ambigüedades, porque esas ambigüedades pues van a costar muy caro en términos de vidas y de enfermos, ¿no? No, sin duda. Y te digo, además, súmale que tenemos una memoria de corto plazo en el mundo en general y que es humano, pero además en México peor, pues yo imagino que la memoria de corto plazo no es el mejor aliado para todo esto, ¿no? No, no, y además sí, además de la memoria, por otro lado está esta actitud que tú mencionabas de, pues un poco displicente hacia el tema, ¿no? Y quizá fundada en el hecho de que los propios gobernantes no le han prestado mucha importancia al tema, no lo consideran como algo verdaderamente crítico, pues la actitud de la población, como hemos visto fotografías en la Ciudad de México, pues de gente que va al mercado, que sigue yendo al metro y que no guarda ninguna precaución. Me queda claro que usar un transporte público como el metro es complejo, pues porque guardar distancias y demás no es tan sencillo, pero no se ve que haya ningún esfuerzo por parte de la población de autoprotegerse, lo cual me parece pues, que es casi hasta digno de un estudio psicológico, ¿no? Porque
digamos, sí es un tema, no por falta de información, porque yo creo que nadie se puede quejar en este momento de que no sabe qué es el COVID o que existe el COVID o de que hay una epidemia. O sea, eso ya no existe en este mundo, al menos en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es la actitud de la gente que los lleva o cuál es la razón que los lleva a tomar esta actitud de a mí no me va a pasar nada, yo no me cuido, yo no me autoprotejo? Híjole, no termino de entender. Tienes toda la razón, además hemos visto varios videos, ¿no? O sea, no estamos solos en esta batalla, están también todos los marqueteros, está toda la gente creativa de las grandes, de la industria creativa, y tú sabes la campaña, quédate en casa, quédate vivo, que fue una campaña que discutimos la semana pasada, no me acuerdo si con Amar, estábamos con Lourdes Vero, que extraordinaria, ¿no? Una conversación maravillosa. Pero hablábamos justo de eso, ¿no? De ya llegó el mensaje al de quédate en casa, ya no le va a entrar. Mira, aquí pasan al lado de mi casa todos los días un micrófono que parece toque de queda a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Yo creo que ya llegó el quédate en casa a ciertas mentes, pero ya hay otra gran parte de la población, believe me, o sea, créeme que ya no le importa escuchar un quédate en casa. Yo ya soy uno de ellos. O sea, ya estoy tan desesperado que entiendo el problema. A ver, tengo todos los elementos para entenderlo, pero probablemente ya necesitamos entenderlo de otra forma, que se comunique diferente. No creo que los mexicanos debamos de seguir escuchando eso, sino propuestas, ¿no? Un poco de propuestas más sólidas de qué va a pasar y un poco de planes más de apoyo a todo el país, porque pues esto no va a durar 3 meses, ni 10, ni 7, ni 8, ni 15. Es que esto va para los próximos años del sexenio, mi querido Sergio. Pues yo creo que pues, retomaría mi idea inicial de que es, pues yo creo que es la gran oportunidad o una de las grandes oportunidades que tenemos en el país para hacer muchos cambios. El gobierno actual pues, tiene todavía esta credibilidad social tan importante para promover cambios. Y bueno, pues yo creo que lo que nos queda es seguir planteando esta como una oportunidad y llamar la atención para que no se desaproveche. En el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito doméstico, en el ámbito educativo. O sea, volviendo al tema educativo, yo creo que quedó claro pues, de que no podemos tener un sistema tampoco redundante en donde si tenemos una epidemia como esta, pues te dejas a millones de niños sin posibilidades de seguirlos educando. O sea, eso no puede ocurrir. Tenemos que, en lugar de invertirle, por ejemplo, en la refinería, pues mejor esa cantidad de recursos, inviértelos en Internet y logra que toda la población, hasta el último rincón en el estado de Chihuahua o en el estado de Chiapas, esté conectado por Internet, gratis. Órale, Qué adelante. esperanza. Que eso sería ir caminando hacia el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad es electrificado, es digitalizado. Hacia allá tenemos que ir, ¿no? Entonces, esas son el tipo de oportunidades que si no las aprovechamos ahorita, creo que nos vamos a lamentar pues, por muchos años, porque no se van a volver a presentar. Y quienes las tomen, pues van a tener esta ventaja comparativa. Hemos visto ya países más chiquitos que nosotros, Uh -huh. pero al mismo tiempo que se vuelven más eficientes y que nos empiezan a desplazar, pues que ocupan espacios. Corea del Sur es un ejemplo clarísimo de su emergencia de los años 70 actual, apostándole a la investigación, apostándole a la ciencia, apostándole a la educación, y bueno, pues ahora son una economía más próspera, un país más igualitario que nosotros, cuando no lo era en los años 70, principios Sí, de los para 90. mí, yo estudiando la universidad crecí con la historia de Corea como uno de los países que despuntó y que realmente resurgió, ¿no? O sea, más bien nació, porque no había sido un referente a nivel internacional, ¿no? Sí, sí. Pues qué difícil, y sobre todo qué difícil siendo geográficamente una frontera con Estados Unidos y por otro lado con una vulnerabilidad hacia abajo, ¿verdad? Está Pues cañón. sí, fíjate, sí, otra vez el tema con Estados Unidos o la frontera con Estados Unidos, pues deberíamos de verla con la O de oportunidad y en el tema y en la de frontera hacia el sur la deberíamos de ver con una S de solidaridad, o sea, realmente lo que requieren nuestros amigos de Guatemala, Honduras, Salvador particularmente, pues es que seamos solidarios, que logremos trabajar con ellos, que logremos desarrollar proyectos de desarrollo válgase la redundancia, desarrollo económico que les permita generar empleo para que la amenaza de la migración, de la violencia tan marcada en estos países, Uh -huh. pues igualmente vaya disminuyendo.
pero bueno, pero son afortunadamente por el tamaño de los países y por su propia poca conexión con el resto del mundo, han tenido per cápita un número no tan grande de víctimas mortales. Claro. Sin embargo, sí han tenido problemas deportados de los Estados Unidos, en donde el 50, 60, 70% de ellos vienen infectados con debilidades institucionales en su sistema de salud. Pero bueno, no la están pasando bien. Pero ello de nuevo es una oportunidad para colaborar con estos países y pues lograr que seamos vistos como una región que quiere ser una región que aproveche estas oportunidades. Mira, justo nos pregunta aquí alguien que, bueno, que no vale la pena profundizar en eso, pero o sea, la falta, ¿no?, de oportunidades que hay hasta en el sector de la propia educación y la cultura. Porque si estamos hablando de todos estos recortes a los programas de los que nos hablaste hace media hora, y hablamos de los recortes al sector de la educación y sobre todo a la cultura, imagínate, nuevamente, tú que eres académico, tú que has estado siempre ahí en tema de la UNAM, pues que sigue para los universitarios, van a querer estudiar una carrera, caray, o sea, van a querer apostarle a México. Pues sí te digo que la fuga de talentos es todo un tema de una hora de conversación. Pues es una amenaza efectivamente la fuga de talentos, sobre todo si los Estados Unidos logran despegar muy rápidamente y pues, otra vez hay oportunidades de desarrollo, pues alguien que tenga talento y la posibilidad, pues irá a buscarlas allá. Eh, Nosotros estamos muy preocupados porque los apoyos hacia la investigación en lo general se han reducido de manera muy sustantiva. Y no solamente se han disminuido en términos económicos, sino Sí. además ha habido un reduccionismo en los propios temas en los cuales se puede investigar. Entonces, un joven interesado, talentoso, que quiera estudiar, pues, no sé, física, lo que quieras, pues va a ver con poco aliciente el incorporarse a una carrera académica. Entonces, no solamente estamos pidiendo capacidad de investigar porque no podemos desarrollar proyectos, sino estamos desalentando a las nuevas generaciones Claro. para que se incorporen a desarrollar ciencia y tecnología. Y pues ha quedado manifiesto pues, que un país que no tiene ciencia y tecnología, pues será un país que simplemente estará condenado a repetir lo que otros diseñen, a repetir lo que los otros piensen, que es el tema de las maquiladoras. Pero bueno, pues ese es parte creo que el modelo, aquí creo que las universidades públicas y privadas, particularmente las públicas, tienen un papel central y muy señaladamente la UNAM de pues no perder la brújula, de seguir siendo el gran buque insignia de la educación pública en nuestro país y de seguir procurando que la educación sea de la mayor calidad posible, apoyada en los conocimientos objetivos, evidentes, y que no haya un conocimiento ideologizado detrás de la toma de decisiones. Tenemos que formar a las nuevas generaciones de que las decisiones se tienen que tomar con datos, no Sí. de yo creo que, pues no, no es de que tú creas, es que tienes que tener datos medidos o lo que sea, pues que soporten o no lo que estás diciendo, ¿no? No, pero además te digo que me das, o sea, escucharte también me hace decirle a la gente que de verdad México no es lo que, o sea, mucha gente nos ve como, no es que lo peor y entonces México y la educación y somos el último de los últimos de los últimos lugares en la escala. A ver, no es verdad, o sea, también se los acabamos de decir, con el tema de la salud de Estados Unidos, o sea, somos, digamos que hemos hecho las cosas mejor en muchos sentidos que otros países y creo que también México tiene tanta gente en pobreza también por la falta de educación durante los años y la falta de planificación hasta familiar, porque ¿quién educó a esas familias a no tener Sí, 7 y 11 y 15 hijos, no? sí, 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 Tiene miles de cosas, pero también creo que tenemos que ver a México con optimismo. Es un gran país para poder hacer las cosas y pues no nos queda más que involucrarnos a los ciudadanos, Sergio, en apoyar al gobierno, porque mira, no hay de otra. O sea, ni vamos a quitar a ninguno, ni vamos a poner al que queramos, y el que tenga ganas que se promueva, ¿no? O sea, yo quiero ser el gobernador de tal estado, de mi estado, ser senador por mi estado, o yo me quiero poner en temas de política, entonces levanten la mano y ahí hay lugar. Pero si no, pues no dejarlo así, ¿no? Porque también tenemos que apoyarnos como ciudadanos. yo creo que tocas un punto centralísimo, que es esta solidaridad hacia el interior en este momento, Así que va es. más allá de salir a las calles y en un temblor ayudar a remover escombros. Yo creo que eso está bien para una situación de emergencia. Yo creo que aquí estamos hablando de generar ideas a nivel colectivo de cómo mejorar las condiciones en general, mejorar la calidad de vida de México. Vamos a tener en muchos casos seguramente posiciones distintas del gobierno local, del gobierno estatal, del gobierno
federal, pero bueno, pues como parte de una sociedad. Sergio, espero que sigas por aquí. La verdad es que se nos fue el tiempo, caray. Te corta Instagram esto, entonces espero que por lo menos podamos despedirnos de ti, querido Sergio. Creo que ya estoy. No, es que te corta Instagram, tiene como un cállate que Sí, sí, dice, sí, ya, ya vi. hasta aquí ustedes ya hablaron y fue suficiente y nos corren. Ahí nos La verdad vemos. es que ni me di cuenta porque estaba clavado con el No te tema, pero preocupes. bueno, vamos cerrando y ya. No, bueno, primero que nada, agradecerte, Bernardo, la oportunidad. Ha sido una charla a todo dar. Y yo creo que hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo y construyendo conforme avance el futuro. Y como pues se decía, no hay manera de predecir el futuro, pero sí podemos construirlo y diseñarlo. Y yo creo que el gran reto que tenemos en México es aprovechar la oportunidad, ser flexibles, ser muy rápidos. Nos vamos a equivocar, no importa, equivoquémonos. Claro. Rápidamente recuperémonos de los errores y sobre todo, pues apostémosle a construir un mejor país. Creo que hay mucho margen de maniobra pues la relación internacional es uno de estos ejemplos. Pero bueno, pues yo creo que hay que, tenemos un futuro tan pequeño como queramos o tan grande como lo ambicionemos. Es completamente cierto y yo estoy contigo. La verdad es que apostemos por este país que es tan maravilloso para muchas cosas y que finalmente sí es un espacio, sí es una incubadora de talentos y ojalá que no haya mucha fuga a raíz de todo lo que viene. Sergio, necesitamos más líderes como tú, necesitamos escucharte más. Te agradezco mucho este espacio, te prometo que pautaré y haré que este video le llegue a más gente porque es extraordinario esta conversación, me gustó mucho y te pido que la tengamos muy pronto, de Sí, nuevo. encantado. ¿Cómo no? Pues hacemos un balance de ver cómo vamos, ¿no? Hace Espero como que dice ya no la estemos canción, en casa. hacemos un balance de lo bueno y malo, 5 minutos más para la cuenta atrás, pues a ver cómo nos va en los Órale, próximos pues. 5 minutos. Sergio Alcocer, Perfecto. muchas gracias. Me Gracias, dio Bernardo. gusto Qué gusto. saludarte, cuídate mucho y sigamos aquí trabajando por Gracias México. igualmente. Hasta luego. Mucho Un gusto. Cuídate abrazo. más. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a Sergio Alcocer, a Maggie Veró, en fin, a todo el equipo de Most Wanted que hace posible estos lives. Les agradezco a cada uno de ustedes. Disfruté mucho la conversación. Es que maravilloso. La verdad es que es volver al tema de la educación, ¿no? Escuchar a gente que se ha esforzado tanto, que ha luchado tanto por México en el sector público y también desde sus trincheras en casa, ¿no? Verdaderamente valoro mucho el trabajo de mi querido Sergio y que además, por supuesto, es un gran investigador, como aquí la gente nos dice. Y yo, pues, tristemente me despido porque hoy sí me quedé con ganas de hablar más y de escucharlos más a ustedes. La conversación de ayer, como vieron con Odín Dupeirón, pues fue un poco más de risa y un poco hablar de la vida, no, de vivir el momento, de vivir la vida. Pero escuchar a líderes como Sergio, como Enrique de la Madrid y como muchos líderes que hemos escuchado a lo largo de estas 6 semanas ya de lives es gratificante y es enriquecedor y yo les agradezco a todos que se unan todos los días a este live. Aprendí mucho del live de hoy, créanme, porque nos da tablas para que los jóvenes y para que los pymes y los emprendedores sigamos adelante por este país que nos ha dado tanto y nos seguirá dando. Yo les agradezco a todos el haber estado hoy conectados y mañana les tengo una sorpresa. Nuestro live es a las 12 del día, hora de México, porque a las 7 de la noche en Berlín, que son las 12 de México, estaremos en una charla con Elisa Carrillo, la primera bailarina, la gran bailarina de ballet mexicana que vive y baila en Berlín desde hace muchos años. Nos va a contar su vida, su historia y qué está haciendo para reinventarse en Berlín. Y por supuesto, en punto de las 19 horas tendremos el live de todos los días a las 7 de la noche. Luego el viernes también tenemos un live sobre el entretenimiento y el futuro de los eventos en OCESA, por ejemplo, con uno de los representantes de Miguel Bosé, es Charlie Moreno, que es encantador, y de otros grandes artistas. Así que no se pierdan el de mañana a las 12 con Elisa Carrillo, nuestra gran bailarina de ballet mexicana, y por supuesto un corazón con pies, un corazón gigante. Yo la adoro, y así como nos dijo ayer Odín Dupeirón, no somos de piedra y vamos a seguir viviendo. Vamos por México y señoras y señores, ojalá que este desconfinamiento llegue pronto para que todos podamos retomar nuestras actividades económicas, para que puedan venir a Bangoja Live, que ya los está esperando. Bueno, estamos listos para ponerle play, siempre se los digo. Y no dejen de visitar la página www.bangojalifemx.com/tienda o shop y compren en nuestra tienda. Por supuesto, tomen en cuenta que los envíos no pueden ser tan rápidos porque hay menos repartidores y menos rutas de acuerdo
a esta pandemia que todos vivimos. Muchas gracias, soy Bernardo Noval y los veo mañana en punto de las 12 del día con Elisa Carrillo, nuestra primera bailarina. Hasta luego, buenas noches.